a un nuevo coloquio del IAFE, el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Les damos la bienvenida a algunos que después se sumen a través de nuestro canal de YouTube, que después vean el coloquio. Y hoy les presento a Franco Meconi. Él es un especialista en astrofotografía. Franco, les cuento, para los que no lo conocen, genera contenidos para documentales y redes sociales. Recientemente realizó Terraza al Cosmos, es un podcast sobre astronomía y exploración espacial. El año pasado colaboró con la Asociación Argentina de Astronomía y con el IAFE de Sol. En particular, hoy Franco nos va a contar algunas técnicas, distintas técnicas de fotografía astronómica y algo de su experiencia en el eclipse del año pasado. Como siempre ya saben, después de la charla hacemos un espacio para preguntas y comentarios, así que bueno, gracias Franco por la participación del coloquio, por el aporte, y bueno, entonces ahí te cedo la palabra. Bueno, pantalla acá. Como les comentaba antes, la verdad que por suerte durante la pandemia tuve muy poca experiencia de Zoom, así que si hay algún problema ahí con la compartida de pantalla o algo, espero que alguien me avise y lo solucionamos, pero bueno, creo que va bien ahí. Bueno, como decía Gabriel, mi nombre es Franco Meconi, soy astrofotógrafo, vivo en la ciudad de Buenos Aires. Hace unos 7 años más o menos que empecé a hacer esto de la fotografía astronómica. Llegué a través de mi pasión, mi amor, mi interés por la astronomía como aficionado, digamos, que es algo que siempre desde chico me convocó. Nada, el cielo nocturno, las estrellas, las salidas al campo, mirar primero por binoculares, después con un telescopio pequeño. Parece que es el recorrido que hacemos muchos, por lo menos desde el lado de los aficionados, hasta comprarte tu primer equipo más modesto, y bueno, surge como esa curiosidad por, de alguna manera, tratar de compartir o retratar lo que uno ve por el telescopio, primero por ir acercando una cámara de un teléfono celular, y a partir de esos primeros resultados, ir como avanzando. Como decía Gabriel, yo vengo del mundo en realidad de la producción audiovisual, trabajé muchos años en generar contenidos para televisión, cine, etcétera, etcétera. Muchos años en documental también, incluso produje una serie que así es como también fue el primer vínculo con el IAFE y a través de Andrea, una serie que se llamaba Cielo Sur para el canal Encuentro, sobre astronomía cultural en realidad. Pero creo que también todo ese trasfondo, digamos, y esa historia en generar contenidos fue lo que hizo que, más allá de querer retratar el cielo y hacer este tipo de fotografía, haya hecho nacer como vocación por compartirlo también, ¿no? No solamente retratarlo, sino a través de las redes, a través de distintas plataformas, siempre tratar de compartir estos contenidos y tratar de contagiar un poco ese interés o esa pasión por el cielo. Voy a hacer ahora un pequeño repaso, digamos, en este coloquio, sobre qué es, digamos, la fotografía astronómica, los distintos tipos de fotografía astronómica que hay. Hoy en día, con equipos de aficionados, digamos, soluciones comerciales que se pueden conseguir, más o menos complejas, es la verdad que un montón lo que se puede alcanzar en astrofotografía, y cada una de sus ramas, digamos, tiene su especialización, sus distintas técnicas y todo. La idea no es meterme por ahí muy en concreto en cada técnica, sino dar un pantallazo general. Y por otra parte, bueno, como decía Gabriel, hacia el final hablar un poquito de lo que fue la experiencia de la campaña del eclipse del 14 de diciembre de 2020, junto al IAFE y la Asociación Argentina de Astronomía. Bueno, como introducción, digamos, que es la astrofotografía, la verdad que a mí me gusta tomar como una definición bastante amplia, que es simplemente la fotografía vinculada con el cielo, ¿sí? con objetos que están en el cielo. Principalmente es una actividad que se centra por ahí en el cielo nocturno, que es donde tenemos más variedad de objetos, aunque no necesariamente sea ese siempre el caso, digamos. También, partiendo como de la idea de fotografía astronómica o fotografía más astronomía, está bueno hacer como una primera observación, que es que hay toda una parte de la fotografía astronómica o de la astrofotografía
que está más vinculada al mundo de la astronomía amateur, en el sentido de que se intenta, está como muy vinculada y tiene como ciertos preceptos o parámetros que se intentan respetar respecto de cómo se refleja, digamos, el cielo, cómo se procesan las imágenes desde lo técnico, y después hay como otra vertiente, que es por ahí la que más me interesa, o a la que más miré en estos últimos años, que tiene más que ver con lo artístico. Simplemente como retratar el cielo sin demasiada pretensión, digamos, de tener cierto rigor técnico, científico, lo que sea, sino, nada, más por el lado de lo visual, que es lo que nos permite también, como bueno, retratar los objetos con este tipo de imágenes. Ese es como un debate así que está como permanentemente, por lo menos dentro de los que son los foros de astrofotografía y demás, digamos, si una imagen cuándo está sobreprocesada o no, de qué manera, como cuestiones bastante técnicas que tienen que ver con, bueno, o hasta qué punto, no sé, se puede oscurecer el fondo del cielo para que sea negro o no, y demás. Por lo general, gente que viene haciendo esta actividad desde hace muchos años, como les digo, viene más del lado de la astronomía de aficionados, o se dedica a hacer, por ejemplo, no sé, fotometría o esas cuestiones, y bueno, tiene como mucho más cuidado en el procesado de estas imágenes. Otros, en el cual por ahí me incluyo más, buscamos más no sé, el lado visual, digamos, de la imagen, sin preocuparnos tanto como por esa cuestión tan fina desde lo técnico. A fines por ahí más prácticos, podemos dividir la astrofotografía en distintas categorías, y vamos a ir como repasándolos a lo largo de la presentación, por ahí ordenadas desde lo más simple a lo más complejo en cuanto a equipamiento, y a la complejidad también de las soluciones que tenemos que ir implementando para obtener estas imágenes. Porque también la fotografía astronómica, digamos, lo que tiene mucho, por lo menos para los que nos gusta practicarla, ir avanzando, es que permanentemente nos vamos encontrando como con obstáculos a la hora de intentar buscar estas imágenes, digamos, y bueno, permanentemente hay que ir como buscándole la vuelta, digamos, por decirlo en criollo, de cómo podemos hacer para obtener mejores imágenes. En este sentido, como la primera categoría sería por ahí la fotografía más de paisaje astronómico, que acá es obviamente donde resalta más lo artístico, es una de las formas más sencillas, digamos, de la fotografía astronómica. Lo único que necesitamos es una cámara que podamos configurar de manera manual, porque es fotografía que tenemos que hacer larga exposición, exposiciones de unos 10, 15, 20, 30 segundos más o menos. Nada, suele pasar que a la gente por ahí que le interesa más la fotografía, de repente se encuentra en un lugar con un cielo oscuro, más de noche, lo único que necesitas es la cámara, un trípode, haces una exposición larga y ya vas a ver, digamos, que levantás un montón de cielo, mucho más, es bastante sorprendente el resultado de lo que uno ve a simple vista. Y bueno, esa es ya como la primera cosa que engancha, digamos, que es que a través de la cámara podemos ver mucho más de lo que vemos con el ojo. A partir de ahí se puede, bueno, empezar a experimentar. Por lo general esta fotografía se hace con lentes angulares, que son lo que nos permiten sacar gran parte del cielo con estrellas más chicas y sin tener trazas en las estrellas, en las exposiciones que necesitamos, que de vuelta van del orden entre los 10, 15, 20, 30 segundos. Y lo que suele pasar también con la gente que empieza a hacer este tipo de fotografía, por ahí si no tenía un vínculo previo con el cielo, es indefectiblemente esto nos va llevando a conocer un poco más el cielo nocturno. Por ejemplo, las imágenes que ven acá, ahí arriba a la derecha es el centro galáctico saliendo detrás de un pequeño cerro en Jujuy. Esta la saqué a principios de año, bueno, en abril. Y por ejemplo, bueno, ¿qué pasa? Uno tiene que saber, digamos, que para sacar una foto así, bueno, el centro galáctico no está visible a lo largo de todo el año. Algo que obviamente para nosotros y obviamente para ustedes es una obviedad. Para alguien que simplemente se acerca por esta actividad desde la fotografía, de repente se sorprende que, bueno, no le puedo sacar una foto a la Vía Láctea cuando yo quiero, sino cuando está disponible. Y bueno, y así uno también como que empieza a aprender sobre el movimiento del cielo a lo largo de la noche, a lo largo de las distintas épocas del año y demás, y de esa manera se pueden lograr como resultados un poco más planificados, más espectaculares y demás. Lo que vemos abajo a la izquierda también es como la parte sur de la Vía Láctea, con la nube mayor de Magallanes, otra foto también hecha a principio de año, y la de abajo a la derecha son unas trazas de estrellas, donde se ve el polo sur celeste, sacada en el Parque Nacional Tarampaya,
que también, digamos, esta es una foto que requiere cierta planificación, porque no es lo mismo encuadrar sabiendo que en esa región, ahí a la derecha de esa formación de piedras de roca, tenemos el polo sur celeste, que nos va a dar, si hacemos una serie de exposiciones y después las combinamos, este efecto, digamos, circular, que si por ahí encuadramos otra parte del cielo, vamos a tener trazas rectas o algo, y por ahí no va a ser una fotografía tan atractiva. Después de practicar con este tipo de fotos, también lo que pasa es que empezamos a reconocer en el cielo distintos objetos, ¿no? Estas regiones de distintos colores, que son nebulosas, cúmulos, etc. Y lo que se puede pasar a hacer es fotografía de campo amplio, digamos. La fotografía de campo amplio lo que hace es trabajar con distancias focales también, digamos, fotografía de larga exposición, con distancias focales un poquito más largas, que nos permiten levantar un poco más de detalle y meternos más en los objetos que estamos fotografiando. Entonces podemos levantar más color, podemos levantar algo de nebulosidad, cúmulos, nebulosas, etc. Pero ahora, ¿qué pasa? También lo que sucede es que cuando empezamos a trabajar con distancias focales más largas, los tiempos de exposición que necesitamos para no tener trazas en las fotos y tener, digamos, un resultado más atractivo, los tiempos de exposición se reducen. Entonces tenemos que sumar, y acá viene como la primera solución, digamos, ante el problema de las trazas, una montura de seguimiento. La foto que ven ahí abajo a la izquierda es una pequeña montura ecuatorial, diseñada como para soportar cámaras de peso pequeño, con lentes pequeños, digamos, no telescopios, y nos permite ya llevar los tiempos de exposición de las fotos que hacemos a 1, 2, 3, 5 minutos, dependiendo de la distancia focal que usemos. Eso nos permite tener como un campo un poco más acotado, digamos, que sacando con un lente angular, pero poder hacer un buen seguimiento y ya levantar, como decíamos, todos estos pequeños objetos. Por ejemplo, lo que ven ahí arriba a la izquierda es la constelación, parte de la constelación de Orión, con sus estrellas, sus nebulosas, M42, la nebulosa de Orión, cabeza de caballo, etc. A la derecha lo que ven también, si bien se ve como la parte central de la Vía Láctea, esa imagen es un mosaico, en realidad, sacada con una distancia focal un poco más larga, con 35 milímetros, y se van uniendo las distintas fotos. Acá la otra técnica que se empieza a sumar es la del apilado, para poder procesar la imagen y minimizar el ruido. Tenemos que hacer un apilado, digamos, sacar muchas exposiciones iguales, por eso también la montura de seguimiento nos va a permitir estar exponiendo y sacando fotos del mismo objeto, exposiciones de 2, 3, 5 minutos, a lo largo de varias horas, y todas esas fotos se apilan, y lo que nos permite eso es mejorar la relación señal-ruido en la imagen, y eso nos va a permitir a su vez procesarla, digamos, de manera como un poco más intensiva, para poder levantar también estos colores y estas texturas, sin traer todo el ruido que nos genera una sola exposición. Otro tipo de objetivos que podemos fotografiar, por ejemplo, que es algo que me gusta a mí bastante. Yo, como decía, estoy en la ciudad de Buenos Aires, donde la contaminación lumínica es bastante intensa, pero hay un objeto que se puede fotografiar siempre con el peor cielo, que es la luna, que es uno de los objetos más brillantes, con lo que, digamos, es algo en lo que indefectiblemente he caído y terminé como, medio especializándome, por decirlo de alguna manera, en la fotografía lunar, porque es el objeto que más a mano tengo. Acá sí, ya, además de la fotografía de larga exposición y demás, sí necesitamos trabajar con focales bastante más largas, en el orden de los, por ahí, 400, 500, 700, 1500 milímetros, para poder levantar más detalles en la superficie lunar. No sé si han intentado, digamos, sacarle una foto cuando vemos a la luna fuera increíble, y sacarle con el celular que tiene un lente angular, más allá de la exposición, si sale quemada o no, digamos, sale un puntito minúsculo que nada tiene que ver con lo que estamos viendo. Bueno, eso es por trabajar, digamos, con una distancia focal que no se corresponde a la que necesitamos. Sacándole fotos a la luna, no necesitamos hacer fotografía de larga exposición, porque es un objeto muy brillante, entonces no necesariamente necesitamos que nuestro telescopio esté en una montura ecuatorial, puede tener una montura alta azimutal, que se mueva simplemente en altitud y azimut, pero la montura ecuatorial también facilita un poco el trabajo, a medida que nos vamos como ahondando un poco más en la técnica.
Y acá también tenemos que recurrir al apilado de imágenes, no tanto por el ruido que traen las imágenes, sino para contrarrestar un poco el efecto del zinc, de la turbulencia atmosférica, que también es otra de las cosas que nos limita bastante. Mediante la técnica que se llama Lucky Imaging, lo que hacemos es sacar toda una serie de imágenes, 40, 50, 100, 200, 500, y que después, mediante software, digamos, se apila un determinado porcentaje en función de cuán buena era la calidad del cielo o no, rescatando y pudiendo apilar las mejores imágenes de esa serie que hagamos. Obviamente, entre esta luna que ven acá, digamos, y esto que es una toma en crudo sacada por el telescopio, hay un montón de trabajo en el medio, que acá de vuelta es donde entra por ahí esto que les decía, como de la beta más artística, de la parte de la astrofotografía, que es el procesado. Esta toma que ven acá es una toma única sacada con una cámara reflex digital, con un telescopio de 1800 milímetros de distancia focal. Como ven, obviamente se ven un montón de detalles, se pueden ver cráteres, valles, cordilleras, etcétera, etcétera, pero bueno, le falta bastante trabajo para llegar a este resultado, que es como bastante más espectacular, pero que muchas veces, más allá de por ahí de esos colores, se corresponde un poco más también con el efecto que nosotros vemos de vuelta, cuando lo observamos, cuando vemos, de repente miramos y está ese lunón así tremendo en el cielo, no es por ahí tan parecido a esto, es algo como mucho más brillante y demás. Con la luna sí, por ahí voy a dar un poquito más de ejemplo de cómo es todo este proceso. Decíamos que el primer paso en la captura es sacar una buena cantidad de imágenes que se van apilando. Acá lo que tenemos del lado izquierdo es ya el resultado de ese apilado con un primer procesado, que por un lado implica también como un sharpening de los detalles, y por otro aplicar capas de saturación, lo que se conoce como una técnica de luna mineral en fotografía astronómica, que lo que va a hacer es, va a ir resaltando y va a ir sacando estos pequeños colores que se corresponden con distintos niveles de concentración de distintos metales y minerales en la superficie de la Luna. Obviamente la superficie de la Luna, digamos, no tiene estos colores, ¿no? Que vas ahí y en el mar de la tranquilidad el suelo es azul. Sin embargo, aplicando estas capas de saturación, digamos, sí son estos los tonos que vamos a ir trayendo, que sí se corresponden a la concentración también de eso, de metales, de óxidos, de tierras volcánicas en el suelo de la Luna, pero acá ya pasamos de vuelta a eso de que, bueno, la cámara capta mucho más de lo que jamás podríamos ver con el propio ojo. Lo que ven a la derecha es un crop 1 a 1, digamos, del nivel de detalle que se obtiene trabajando con 1800 milímetros en focal, en un sensor full frame. También para la fotografía lunar siempre se busca fotografiarla cuando está en fase, cuando la luna está llena, la iluminación la luz del sol, digamos, le cae de manera demasiado vertical, y eso no genera sombras, lo que le da como una apariencia mucho más chata. Si ven esta imagen, van a ver que todo el relieve está a lo largo de la línea del terminador, lo que estoy marcando acá, digamos, que es donde se ven los cráteres y demás, no porque en esta región obviamente no los haya, sino porque en esta parte ya la luz se le pega de manera demasiado vertical y no es relieve. Bueno, acá en el detalle lo que decía, para que vean más o menos la resolución, el cráter Platón, que es este de acá abajo, tiene unos 100 kilómetros de diámetro, con lo que los objetos más pequeños que se pueden resolver con este setup tienen más o menos unos 15 kilómetros, una cosa así, en la superficie de la Luna. Otra cosa que se hace también para llegar como a este resultado final, donde se ve el disco completo, que también termina siendo por ahí una imagen un poco más atractiva, tiene como esa sensación de volumen, es la combinación de tomas. En realidad, acá del lado izquierdo tenemos la imagen anterior, que es la Luna tomada en una fase creciente, gibosa, que se puede combinar con una imagen del disco completo de la Luna, que es una foto sacada obviamente durante otra noche, en este caso una noche de luna llena o 1 o 2 días pasada la luna llena, y también combinando esas dos tomas, obviamente tenemos como el disco completo y este efecto que le genera un poco más de volumen, pero bueno, esta imagen, si bien se considera, digamos, fotografía lunar, no es una sola fotografía, es una composición, y es algo que, digamos, sería imposible fotografiar en una sola noche.
Para la fotografía lunar, por ahí, y planetaria, ya vamos a ver ahora, se pueden usar también cámaras astronómicas diseñadas como especialmente para esto, que pueden ser a color o monocromo, tienen sensores CMOS. Por lo general tienen también una mayor respuesta en el infrarrojo cercano, con lo que también se pueden trabajar con filtros y trabajar en esa longitud de onda, que eso mejora también un poco el efecto del zinc, de la turbulencia atmosférica, y nos genera imágenes de mayor calidad. De vuelta, siempre hay que trabajar haciendo como este apilado de imágenes. Lo que ven abajo a la izquierda es un cuadro en crudo, y lo que ven abajo a la derecha es un apilado de cientos de imágenes, digamos, y ya procesado. Después, bueno, también el tratamiento de color que se le va aplicando. Y ahí lo que ven abajo, en realidad es la misma región fotografiada durante 2 fases distintas, lo que decíamos según el estado de iluminación y la fase en la que se encuentra. Vamos a ver todo el relieve y todos los cráteres en la zona del terminador, y la misma región abajo, cuando es, digamos, el mediodía lunar, la luz le pega de lleno, no vemos prácticamente detalles. Acá tenemos algunas imágenes más, también de detalles sacados con estas distancias focales bastante largas, también siempre buscando como cuando están cerca del terminador para tener ese relieve. Pasamos ahora a otro tipo de fotografía, la fotografía solar. Acá la dificultad que tenemos, la principal, digamos, es que necesitamos ya sí un telescopio dedicado para este tipo de fotografía, un telescopio con un filtro de hidrógeno alfa que nos permite ver los detalles de la cromosfera. Y ese es como el principal obstáculo, digamos, que necesitamos. Por eso tampoco van a ver demasiada fotografía de aficionados del Sol, porque es como algo bastante limitante, más allá de ser equipos por ahí que son un poco más caros, también está bastante limitado en el objetivo que tenemos, digamos. Solo vamos a poder hacer fotografía solar. En cambio, por ejemplo, con un telescopio podemos abarcar un montón de objetos, entonces es poca realmente la gente que dice, bueno, voy a invertir en un telescopio solar, porque estamos limitados, obviamente, a sacarle al Sol. La técnica es bastante parecida a la que describían en la fotografía lunar. También, en realidad, cuando ven estas imágenes de la cromosfera y con las prominencias y demás, son composiciones, en realidad, porque tienen tiempos de exposición muy distintos, lo que necesitamos para las prominencias, para el limbo y para el disco. Entonces, también, cuando ven este tipo de imágenes, son composiciones. Otro tipo más de fotografía es la fotografía planetaria, donde también vamos a estar usando distancias focales bastante más largas, como los que veíamos en la Luna, a partir de los 1800 milímetros de focal o más largas, es lo que se suele usar para poder levantar detalles, digamos, en los discos de los planetas. Al igual que con la Luna, son objetos también bastante brillantes, con lo que las exposiciones son cortas, y no necesitamos hacer un seguimiento o una montura ecuatorial, digamos, que vaya haciendo seguimiento para larga exposición, pero obviamente es más cómodo trabajar con eso. Sí vamos a aplicar de vuelta esta técnica de Lucky Imaging, que lo que hacemos es capturar también cientos o miles de cuadros con estas cámaras dedicadas, digamos, que tienen un sensor bastante chico, entonces un campo de visión bastante chico, con lo que podemos tener una buena velocidad de captura. Se capturan 60, 100, 150 cuadros por segundo, por ahí en tiradas de también 5.000, 10.000, 15.000 cuadros, y eso lo que nos permite es que a través de software se seleccionen los mejores cuadros para apilar y para procesar. Yo la verdad que en fotografía planetaria no hago demasiado, porque de vuelta requiere por ahí tener el equipo más configurado para eso. Acá hay algunas de mis fotos de Venus. La particularidad que tienen Venus y Mercurio es que presentan como el ciclo completo de fases, entonces ahí están en un cuarto. Marte, Júpiter con una de sus lunas y un eclipse, vemos ahí también, creo que era un eclipse de Io. Saturno y Urano, que Urano no es más que nada, una pequeña bolita sin detalle, pero para los que hacemos, astrofotografía, nada, es como un objetivo bastante difícil por ser un planeta bastante pequeño. Bueno, y por último sí, llegamos a lo que es espacio profundo.
que es quizá la técnica más compleja, porque acá sí tenemos que ir sumando todos los elementos, digamos, que nos iban presentando problemas en las etapas anteriores. Acá realmente tenemos como que aplicar un poco todo, ¿no? Para la complejidad que tiene la fotografía de espacio profundo, donde antes, por ejemplo, necesitábamos hacer un seguimiento con una pequeña montura para poder hacer la exposición. Acá, al trabajar con distancias focales también un poco más largas, 400, 500, 800 milímetros, tenemos que sumarle autoguiado a ese equipo, a esa montura. Perdón, de babysitter de unos perros. Decíamos, tenemos que sumar el autoguiado. Lo que vamos a hacer es, al telescopio principal se le suma un pequeño telescopio con una cámara dedicada, que lo único que va a hacer es apuntar a una estrella donde estamos apuntando, y mediante software ir registrando los pequeños movimientos, digamos, que se deben a la imprecisión en la construcción de la montura que tengamos, una pobre puesta en estación y demás, e ir mandando pulsos a la montura para tener el objeto siempre centrado y hacer un buen seguimiento. Acá, por ejemplo, lo que ya estamos sumando indefectiblemente es una computadora en el sistema. Cuando antes nos podíamos arreglar con una cámara reflex, un pack de baterías, incluso para la montura y demás, ahora sí o sí tenemos que pasar, cuando le sumamos el guiado, por una computadora, lo que nos limita un montón, nada, eso, digamos, ¿no? Una cosa es poder fotografiar, necesitamos ya corriente, un lugar donde, nada, una mesa, sillas, como cierta infraestructura que no es simplemente, bueno, me voy al campo a sacar fotos. Si bien se puede hacer también con cámaras reflex, ya hoy en día en el mercado de productos de consumidor, digamos, para aficionados, hay cámaras astronómicas relativamente accesibles, aunque la astrofotografía la verdad que es una actividad y un hobby no de los más baratos, y que rápidamente cuando uno se va metiendo se va convirtiendo cada vez más monstruosamente caro. Pero bueno, tenemos también cámaras dedicadas para astronomía que presentan bastantes ventajas en su construcción, vienen refrigeradas, tenemos sensores monocromos que trabajan mucho mejor y demás, pero también se puede hacer con cámaras reflex. Otra complejidad que tenemos que sumar acá, ya sí para el procesado, son los cuadros de calibración. Tenemos que, además del objeto que estamos fotografiando, que también vamos a hacer un apilado, entonces vamos a estar sacando fotos durante varias horas o incluso durante varias noches. Tenemos que sumar también acá los cuadros de calibración para poder manejar los distintos problemas que presentan, como ruido, viñeteo, gradientes, polvo en el sensor, etcétera, etcétera. Entonces, además de sacar las fotos que tenemos que sacar, tenemos que hacer darts, flats, vías y demás, para poder programar, para poder procesar las imágenes bien. Pero, por toda la complejidad, digamos, que le estamos sumando al sistema, también nos permite, generar como imágenes bastantes, como la recompensa también es bastante grande, digamos, es bastante satisfactoria. Porque saber que con un equipo de aficionados podemos hacer este tipo de imágenes, por ejemplo, lo que ven ahí a la derecha, la nebulosa de Orión, o abajo las nebulosas Flama y Cabeza de Caballo, también en la constelación de Orión, la verdad que no deja de sorprenderme los resultados que podemos conseguir incluso con equipos de aficionado. Otra solución que se puede implementar es, por ejemplo, hacer fotografía con filtros de banda estrecha, y eso lo que nos permite básicamente es poder hacer fotografía desde, por lo menos, a lo que nos interesa a los aficionados, a los que hacemos astrofotografía, desde cielos altamente contaminados. Yo de vuelta saco las fotos en la terraza de mi casa, en el barrio de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los cielos más contaminados del planeta, diría. Mirás para arriba, está rojo el cielo, se ven 5, 6, 7, 10 estrellas, como mucho, y sin embargo la foto que ven ahí abajo, de la nebulosa Cabeza de Caballo, está hecha acá desde Chacarita, ¿no? Gracias a poder usar filtros de banda estrecha, que justamente aíslan esa longitud de onda específica que necesitamos de emisión de las nebulosas, y nos permiten evitar toda la contaminación lumínica. Algo que, bueno, lo que decía, digamos, necesitamos sumar varias horas de integración de estas imágenes. Ya no podemos usar una toma única como era por ahí en esa fotografía de paisaje, y tenemos que hacer este apilado con los cuadros de calibración y el procesado. Acá hay algunas imágenes que he hecho. Arriba a la izquierda también es una imagen de banda estrecha de la nebulosa de la Tarántula, también sacada en plena ciudad de Buenos Aires. Las otras tres son imágenes en RGB, sacadas con una cámara reflex, cámara Sony, una nebulosa oscura, la nebulosa trífida,
INGC 6729, que es un objeto, uno de mis favoritos. Bueno, lo que ven acá también es una pequeña evolución de lo que fue mis fotos, mi recorrido dentro de la astrofotografía. Cuando empecé en octubre de 2015, arriba a la izquierda lo que ven es la primera foto de espacio profundo que hice a través de mi telescopio, de la nebulosa de Orión, que fue simplemente eso, ¿no? Poner el ojo en el telescopio por primera vez y ver que había una pequeña manchita ahí, a diferencia de al lado, digamos, que es cielo o un puntito que es una estrella. Bueno, la primera vez que vemos una nebulosa en el telescopio, o un cúmulo o algo así, suele ser como bastante sorprendente, y bueno, nada, la primera reacción es poner una cámara, sobre todo hoy en día donde tenemos cámaras, hasta en el teléfono siempre hay alguna dando vuelta. Y a lo largo de estos años, y aplicando todas estas técnicas que decía, también acá vuelvo como a rescatar un poco esa idea de que lo que se nos van planteando, digamos, son obstáculos, y lo que nos ofrece la tecnología y los procesos y demás es maneras de ir sorteando esos obstáculos para obtener como mejores resultados. En octubre de 2015, cuando hice esta foto, lo único que hice fue acoplar la cámara y sacar una foto de 1 segundo, después se fue incorporando mejor equipamiento, mejor seguimiento y demás, hasta llegar a esa última foto de ahí, que es el mismo objeto, pero bueno, incorporando como todas estas soluciones. Un par de ejemplos más ahí, bueno, también M20, la nebulosa trífida, y M83, que es una galaxia espiral, la galaxia del molinete austral, también sacada en 2016 a través del telescopio, y en agosto de 2021, que de vuelta es otra cosa que realmente, por lo menos a mí, no deja de fascinarme, que podamos fotografiar. Por ejemplo, es un objeto que está a 15 millones de años luz, y nada, con un telescopio de aficionado y una buena técnica, podemos llegar a estos resultados. Acá hay nada, algunas pequeñas fotos medio de backstage. La parte de arriba tienen mi setup en mi casa, lo que les decía, digamos, yo saco ahí en la terraza de mi casa con un telescopio, tengo un pequeño cuartito ahí con la computadora y demás. Abajo un par de fotos en el campo. Y también volviendo un poco a la idea inicial de el vínculo con el cielo, yo creo que más allá de la cuestión técnica y artística que implica sacar fotos del cielo y la astrofotografía y lo espectacular de los resultados y todo, por lo menos para mí, me imagino que para ustedes y ciertamente para los aficionados y demás, tiene como esto del vínculo con el cielo, ¿no? La conexión con el cielo, que es como un espacio de tranquilidad, de mirar para afuera, de reflexión. Y por eso también me parece que todas estas distintas técnicas, por lo menos a mí me gusta practicarlas, porque siempre es como una oportunidad para conectarse con el cielo. Entonces también para mí, para poder planificar, me gusta mucho tratar de armar un viaje, ir al campo, a un lugar de cielo oscuro y demás. Y bueno, obviamente cuando esté ahí me voy a llevar simplemente la cámara y el trípode, y poder dedicarme más en sacar fotos de paisaje, disfrutando de ese cielo. Cuando esté en mi casa será más oportunidad para hacer eso, o banda estrecha, o sacarle fotos a la luna. Pero bueno, digamos, siempre tenemos como una oportunidad o una excusa. La foto por ahí puede ser eso, la excusa para esto, ¿no? Para esta actividad que es mirar para arriba, bajar un cambio, tratar de desenchufarse y desconectar del día a día, de estar tan a mil. Como vimos también, digamos, es una actividad que requiere mucha concentración, planificación, trabajo y demás, que por ahí de vuelta, hoy en el día a día estamos como tan a mil, y esto, bueno, te obliga a bajar un cambio y concentrarse en eso. Y eso también me da el pie, no sé cómo estamos de tiempo para ir redondeando, pero para contar un poco esta experiencia de conexión con el cielo. Me parece que no hay experiencia más fuerte en ese sentido que la de vivir un eclipse de sol. Así que quería contar un poco cómo fue la experiencia el año pasado, acompañando a la Asociación Argentina de Astronomía y al IAFE en la campaña en el eclipse del 14 de diciembre. Yo estuve en la localidad de Barcheta, en Río Negro. Quiero hablar brevemente de mi primer eclipse, en realidad, que fue un año antes, en 2019, que fue el 2 de julio de 2019. Yo viajé a Merlo a sacarlo. No tenía ninguna experiencia, digamos, como hemos visto, para la astrofotografía también es importante como el procedimiento, ver y todo, y un evento así
que dura solo 2 minutos y es como bastante inusual, es bastante difícil de fotografiar si uno no tiene la oportunidad de practicarlo antes. Entonces, cuando viajé a mi primer eclipse ahí en San Luis, tenía un plan relativamente poco ambicioso, me había llevado simplemente 2 cámaras, una con un lente un poco más en tele y otra angular. El eclipse era a las 4 o 5 de la tarde, la totalidad, una cosa así, con lo que el sol era pleno invierno, llegó a estar bastante bajo en el horizonte, y eso era como una buena oportunidad para poder tratar de hacer un poco de foto de paisaje, digamos, porque bueno, con el eclipse a mediodía uno lo único que puede hacer es apuntar para arriba, pero con el eclipse al atardecer también está esa oportunidad, y ahí en Merlo y en las sierras todo era un lindo paisaje, así que solo me llevé 2 cámaras sin demasiado plan, y menos mal, porque la verdad que había tratado de automatizar todo, lo único que tenía que hacer para captar la totalidad era cambiar un intervalómetro por otro que ya tenía programado, porque los tiempos entre foto y foto durante la totalidad se acortan mucho, entonces ya tenía 2 programados. Cuando llegó la totalidad, lo único que tenía que hacer era desenchufar uno y enchufar otro, pero la verdad que miré para arriba y estaba como tan asombrado por ver un eclipse la primera vez, que no podía enchufar, perdí como 20 segundos en hacer eso simplemente, y todo el plan que tenía para sacar un montón de fotos, encuadrando para acá, para allá, se fue al tacho, con suerte pude hacer solo algunas. Esta es la secuencia del eclipse, que por lo menos se pudo armar ahí una linda composición. Acá algunas imágenes más, también la corona solar, no se ven demasiados detalles, porque justamente el sol estaba como bastante bajo en el horizonte, y eso, bueno, fotografiándolo a través de mucha atmósfera, no tenemos mucho detalle. Las imágenes ahí lo que se llama el anillo de diamante, y sí, puede ser esta foto de especie de paisaje o campo amplio, ese soy yo también, fue como un autorretrato, que la verdad que nada, más allá de las fotos anteriores por ahí que muestran más detalle y todo, esta es una de las fotos que más disfruté de hacer, porque también me parece que comunica un poco más esa experiencia, digamos. Si vemos estas fotos, por ahí son más impresionantes, o ver el eclipse en sí, pero me parece que una foto así comunica un poco más, o intenta transmitir lo que uno puede llegar a sentir estando en ese lugar. Pasamos ahora sí, digamos, a 2020. Habiendo tenido esa experiencia, me permití dar como un paso más y planificar, armar un plan un poquito más ambicioso, con más cámaras. Entré en contacto con la Asociación Argentina de Gastronomía, que me invitó a sumarme a su campaña para observar el eclipse, con el IAFE también, que me prestaron el telescopio solar que se ve ahí arriba, que lo usamos para captar algunas imágenes. Entonces ya armé como un plan un poco más ambicioso de vuelta para registrarlo como con distintos equipos. Uno también, por lo general, cuando empieza a hacer astrofotografía, tiende a copiar equipos, y cada vez querés como más y más y más. Bueno, esta es una pequeña demostración de eso. Acá una pequeña foto de unos ensayos en la previa, digamos, para calcular tiempos, duración de batería, tiempos en discos, etcétera, etcétera. Toda una serie de variables, digamos, que uno puede tratar de controlar, porque ahí también, durante el eclipse, obviamente, no hay momento, no hay tiempo para corregir nada, digamos. Si se nos corta la batería a la mitad, nada, es un problemón, y tenemos que esperar hasta el siguiente eclipse, que decíamos con Daniel, tenemos uno ahora dentro de unos días, hay que irse a la Antártida, o si no, en unos años en Estados Unidos y demás, pero bueno, especialmente en este tipo de fenómenos, digamos, los errores se pagan carísimos, entonces también para eso unos días antes hice una especie de ensayo que duró 4 horas, que era lo que duraba el eclipse. Finalmente llegamos a la localidad de Valcheta. La asociación iba a hacer un streaming del evento que tenía como varios nodos. Yo pedí ir al nodo de Valcheta, que era donde la totalidad iba a durar un poquito más, creo que eran 2 minutos y 20 segundos, que eran unos 15-20 segundos más de lo que duraba en otro lugar, que uno dirá, bueno, 20 segundos no parece tanto, pero cuando uno está haciendo foto también realmente puede hacer bastante diferencia, sobre todo porque durante la totalidad el rango dinámico para fotografiarlo, digamos, es muy amplio, entonces hay que hacer muchas exposiciones con distintos niveles de exposiciones que van desde 1/4000 segundos a 8 segundos, entonces es una secuencia que si se suman todas esas exposiciones, nos ocupan casi la totalidad, valga la redundancia, de la duración de la totalidad.
Ahí en Valcheta estaba como bastante complicado el pronóstico del clima. Lo que ven ahí abajo a la derecha era el pronóstico para el día del eclipse. Toda la franja de la totalidad estaba muy complicada, muchas nubes, mucho viento. En Valcheta había ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Por eso también llegamos antes, fuimos, vimos el lugar. La municipalidad nos dio una mano, nos consiguió como esas tarimas que se ven en la foto que estoy poniendo para hacer una especie de parapetos para proteger los equipos del viento. Estábamos con 4 computadoras. La idea era ir procesando imágenes en tiempo real para sumar al streaming que iba a estar haciendo la asociación. Ahí en el nodo de Valcheta también estaba Cristina Mandrini, del IAFE, e Iván Bustos, del Observatorio Astronómico de Córdoba. Y bueno, nada, tratamos como de tener todo preparado. Si bien teníamos ese pronóstico, obviamente algo que también nos caracteriza bastante, por lo menos a los que hacemos astrofoto, es ser unos optimistas incurables, y por más que el pronóstico daba nubes, una vez que estás ahí, bueno, nada, sacás el equipo, sacás la cámara y esperás que las nubes pasen, o por lo menos den algún huequito. Estas fotos son del día del eclipse, digamos, que amaneció absolutamente nublado, el cielo totalmente tapado, como se puede ver ahí abajo a la izquierda. A lo largo de la mañana, a medida que iba avanzando el eclipse, por momentos se despejaba, por momentos no. El viento era insoportable, llenaba de polvo los equipos, el telescopio, las cámaras, a nosotros mismos también. Esos parapetos que habíamos construido funcionaron bastante, pero igual la verdad que el polvo era tremendo. En la foto que se ve arriba a la izquierda, no sé si se llega a ver, pero entre parte de los equipos están tapados con bolsas, directamente por momentos llovía, había que tapar todo, así que fue como una experiencia que le sumaba también, después de un año de pandemia, después de viajar 1500 kilómetros hasta allá, llega el día del eclipse nublado, era como, bueno, bastante entre épico y trágico el tono. Pero por suerte se iban produciendo huecos, y durante la totalidad, unos minutos antes, se hizo un hueco en las nubes, digamos, empezó a ver. Cuando llegó la totalidad, por suerte, pudimos verla, pudimos disfrutarla. Había aprendido de la experiencia también anterior, este equipo ya estaba como todo automatizado, lo único que tuve que hacer fue sacar un filtro cuando se produjo la totalidad, y las cámaras ya estaban sacando. Así que la verdad que pude disfrutarlo también, que ahí la foto, si bien toda la planificación había sido para la foto pasó en segundo plano por la espectacularidad del evento. Y bueno, se pudo registrar. Estas son ahí algunas fotos del durante y el después, como ven ahí a la izquierda lo que decía, los equipos todos tapados porque por momentos llovía directamente. A la derecha se ve cómo terminó el espejo primario de mi telescopio, cubierto de polvo. Y en el medio, como terminé yo, también cubierto de polvo. Por suerte, tanto el espejo como yo pudimos lavar después y sacarnos el polvo y quedar como nuevos. Acá hay algunas fotos que saqué durante, se pueden ver, digamos, si bien pudimos ver la totalidad, había mucha cobertura de nubes, pero también para la foto, eso, si bien nos resta detalle, bueno, le da como cierta particularidad a las fotos. Una pequeña secuencia, el momento de la totalidad, con la corona, las perlas de Bailey, donde se filtra la luz del sol por las cordilleras y las irregularidades en el limbo lunar, una composición también de la atmósfera. Y bueno, algunas de las repercusiones también, gracias a haberme sumado a la campaña de la Asociación Argentina de Astronomía. La verdad que a las imágenes que saqué se les dio muchísima difusión. Incluso parte de las imágenes fueron tomadas en el momento para un streaming que estaba haciendo NASA en aquel momento, que había mandado a su equipo para hacer una transmisión en vivo en Chile, y la noche anterior se comunicaron conmigo y me dijeron que el pronóstico sí, digamos, era imposible, no había chance de estar todo tapado. Entonces pidieron también que les compartiéramos imágenes para su streaming, así que las imágenes salieron en el streaming de la NASA, en distintas publicaciones. Y hace poco, nada, quizá la más importante fue participar en la emisión de un sello postal. Se hizo una serie de fotos de eclipses, con 3 fotos de eclipses, una foto mía, otra de Néstor Camino y otra de Georgina Caldwell, en esta serie que sacó el Correo Argentino sobre los eclipses. Nada, que también agradezco la gestión de Leo Pelliza dentro del programa de la totalidad,
por haber facilitado el vínculo ese y que una de mis fotos haya terminado en una estampilla. Nada, es algo que jamás hubiese imaginado cuando empecé a hacer esta actividad. Bueno, nada, creo que me pasé un poquito. Así que hasta acá un poco lo que fue mi recorrido en astrofotografía y la experiencia en el eclipse. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fran.